Los hidrocarburos tienen un papel fundamental en la transición de la matriz energética hacia una economía más baja en carbono, tanto de México como del mundo. En particular, el gas natural será esencial para apoyar la sustitución de otros combustibles, que utilizan tanto la misma industria de hidrocarburos como otros sectores económicos. Empresas de diferentes industrias se benefician por contar con gas natural eficiente, constante y de alta calidad. En México, hoy tenemos una oportunidad de abastecer la demanda nacional con producción local. De los 8.242 millones de pies cúbicos de gas natural en el país, el 72% fue producto importado. Es importante generar estrategias que apunten a aumentar la producción nacional, ya que tenemos 30.765 millones de pies cúbicos de reservas 3P que pueden ser desarrolladas. Todos tenemos un papel que jugar en la transición energética. Los avances tecnológicos para mejorar la eficiencia de los hidrocarburos y los combustibles, reducir la huella de carbono de los derivados y hacer más eficiente la operación de todas las empresas e industrias en el país serán una piedra angular para alcanzar la meta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Mexi por la invitación para moderar este panel. Ya vieron el tema. Vamos a hablar de la importancia de los hidrocarburos en esta transición energética y este cambio en la matriz de producción de fuentes energéticas. Como ya vieron en el video, creemos que los hidrocarburos tienen un rol clave y lo seguirán teniendo en esta transición energética que ya comenzó, en la que estamos y tenemos que hacer que llegue a un buen fin por el beneficio de todos. Nosotros creemos en la industria petrolera que el futuro de la energía está basado en la reducción del carbón y la conversión a fuentes más limpias. Muchísimas gracias a estos expertos panelistas que nos acompañan hoy. Tengo el gusto de estar acompañada por 4 expertos de la Asociación Petrolera Internacional, API, de la ONU, de IPIECA y de la OGPI. A continuación, voy a presentar a cada uno de los panelistas. Luego, cada uno de ellos les dará la perspectiva desde la asociación que ellos representan sobre esta transición y este cambio en la matriz de producción energética. Y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde les pediremos a todos la participación y ellos están disponibles para responder las preguntas. Entonces, sin más, voy a presentarles a nuestro primer panelista. Creo que casi todos aquí los conocen, Ulises Neri, de las Naciones Unidas. Ulises es el Vice Chair para Latinoamérica del Expert Group on Resource Management, UNESE. He is a petroleum engineer from the National Autonomous University of Mexico, UNAM, and has a master's degree in petroleum economics management from the French Institute of Petroleum, IFP. Regarding his professional career, he worked at Schlumberger as a senior petroleum economic specialist, and at the National Hydrocarbon Commission, he has served as Deputy General Director and as General Director of Measurement. In the academic field, he has been Professor of Engineering at UNAM in areas of project evaluation, planning, and profitability. He has also been a professor at the Division of Postgraduate Studies at the university.
Please help me welcome Ulises. Next, I would like to introduce Isabel Miranda from IPIECA. Isabel is Director of Sustainability and Social Performance at IPIECA. Her responsibilities include managing social responsibility, human rights, supply chain, sustainable development goals, reporting, and health. She has more than 20 years of experience in external affairs and experience from different corporations, including BP, ExxonMobil, and Petrofac. She holds a master's degree in political economic international relations from the London School of Economics and Political Science. Please help me welcome Isabel. Then we have Alex Burr. Alex is the Vice President of Standard and Segment Programs in the Global Industry Services Division at API. In this role, she develops, directs, and implements strategies to show these API offerings working in coordination with the industry needs and other GIS programs with external partners. Prior to API, Ms. Burr worked at the American Chemistry Council in various roles where she oversaw the strategic direction of responsible care and led international advocacy efforts on a range of issues from chemical management regulations and ESG. Alex holds a master's in science in biological threat agents and emerging infectious diseases from the Georgetown University in Washington, D.C. Please help me welcome Alex. Last but not least, Wafik Beidon. Wafik is IOGP Regional Director for the Americas. He has more than 30 years experience in upstream oil and gas. He was the Total Company General Manager and Country Chair in Kuwait, and previously he was the chair for the OTC in Houston. Previously, his career included leadership and technical positions in the US, UK, France, Angola, and the United Arab Emirates. In his role, Wafik engaged with national oil and gas industry associations, current and prospective IOGP members, regulators, and other regional stakeholders. Please help me welcome Wafik. Thank you. So without any more preamble, we're going to have Ulises starting with his perspective and the UN perspective to energy transition and the role of hydrocarbon. Go ahead, Ulises. Thank you very much, Evelyn. It's a pleasure to stay here. Thank you very much for the invitation, especially to Amexi, Merlin, Juan Manuel, for this opportunity. I'm going to switch to Spanish. Okay. I don't think people is listening. ¿Se oye? Ok, perfecto. Voy a cambiar a español para esta presentación y estas láminas, y como se vamos a estar interactuando en cualquier pregunta y respuesta ahí. Tengo unas láminas, no sé si fueran, por favor, tan amables de poderlas mostrar. Son 3 láminas de soporte para ejemplificar o para mostrar lo que es la importancia de los hidrocarburos ahora y en el futuro. Pero más allá de mostrar eso, que lo hemos visto esta mañana, que lo hemos visto en diferentes presentaciones, aquí lo que busca esta área de Naciones Unidas es desatanizar a la industria de los hidrocarburos. En la siguiente lámina vamos a poder ver un poco lo que el mensaje que el secretario general de Naciones Unidas ha señalado del papel que juegan
y seguirán jugando las industrias extractivas y particularmente el petróleo, el gas y la minería. Estamos en el Palacio de Minería, ¿sí? Ese es también un tema que quiero destacar. Melín contaba en la mañana la historia de este palacio. Y en este palacio, en este edificio que nos encontramos, es donde se daban las carreras de ingeniería. Y estas carreras de ingeniería empezaron precisamente en la minería, una industria extractiva muy importante y que ahora sigue y seguirá siendo relevante inclusive para los temas de transición energética. En este tema de transición energética, que yo le llamo más a una transición, una evolución energética, el rol de los hidrocarburos, el petróleo y el gas son y seguirán siendo muy importantes. En todas las proyecciones que hemos visto de diferentes documentos, como de la Agencia Internacional de Energía, o el análisis estadístico de BP, o cualquier otro informe, todos, inclusive en el escenario más optimista y de menos emisiones, el rol de los hidrocarburos, petróleo, gas y carbón, energías fósiles, seguirá siendo importante. Partiendo de esa realidad, lo que buscan Naciones Unidas ahora es cómo transformar la industria o ir transformando la industria a sistemas más sostenibles. Porque por otro lado, los hidrocarburos juegan ese papel importante en la economía de más de 81 países, los hidrocarburos y las industrias extractivas. También tenemos que entender cómo muchas economías y muchos países, los hidrocarburos, el ingreso que dependen de ellos y la actividad económica es vinculada a esta actividad. Las industrias extractivas tienen también el potencial para impulsar el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y reducir la pobreza. Aquí el reto es cómo lo hacemos o cuáles son las acciones que tenemos que hacer o podemos hacer de una manera objetiva y efectiva para alcanzar ese desarrollo sostenible. Lo que estamos buscando que en ese desarrollo sostenible o sustentable, y hay diferentes debates de qué es sustentable o qué es sostenible, y tomando la palabra sostenible como algo más integral y que permanece en el tiempo, tenemos que pensar que tenemos que ir más allá de las emisiones, más allá de solamente reducir las emisiones, más allá de solamente pensar en el net cero y de cómo puedo compensar esas emisiones. Existen 16 actividades más de acuerdo a esta visión de los objetivos de desarrollo sostenible de lo que nosotros podemos hacer. Hay temas, como se señala en esta lámina, que aquí de IPIECA, que nos darán también una visión y precisamente hacemos referencia a este trabajo que se hizo entre Naciones Unidas y IPIECA sobre cuáles son esos impactos y cómo podemos destacar lo que hace esta industria en favor de la sostenibilidad. Hay temas como el objetivo 4, el 8 y el 9 que vemos en esta lámina, que están vinculados, por ejemplo, al tema de contenido nacional o al tema de transferencia tecnológica. Esa actividad es una forma de contribuir con la sostenibilidad. El tema de transparencia o combate a la corrupción señalados en el objetivo 10 o en el objetivo 16 son dos elementos que contribuyen también en la sostenibilidad en esta industria. El manejo responsable del agua, la equidad de género, la reducción de emisiones, pero también otras actividades como la energía renovable en la operación petrolera, la eficiencia energética o un portafolio donde se incluya más el gas natural, en el objetivo 7, son algunos de los ejemplos que están contribuyendo de manera significativa o pueden contribuir a ese desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que busca Naciones Unidas? Es que estas acciones se implementen entendiendo el contexto, la situación y los retos que hay una situación en un país o en una región. No es lo mismo hablar de sostenibilidad o de transición energética o evolución energética cuando tus necesidades y prioridades son diferentes en un país o en una región. Aquí tenemos que entender en ese contexto dónde nos ubicamos. Cuando hablamos de transición energética en países en África o en Latinoamérica, no es lo mismo que hablarlo en Europa, en Estados Unidos o en algunos países. En ese sentido, tenemos que buscar formas diferentes de poder hacer esa aproximación. El contexto. Y el contexto empieza desde el proyecto. ¿Qué tipo de proyecto, qué tipo de contrato, hablando particularmente en exploración y producción, que tenemos que analizar desde la parte geológica, la viabilidad del proyecto, los retos sociales, ambientales y regulatorios, para que de una manera objetiva podamos llegar a ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? Cierro esta primera intervención diciendo que estos 17 objetivos no es un checklist,
No es agarrar esta rueda de los 17 objetivos y seleccionarlas y pensar que con hacer algunas actividades en ello ya estoy logrando la sostenibilidad. Tenemos que hacer un análisis más amplio, pero también tomando en cuenta lo que ya hacen. Las empresas petroleras pagan regalías e impuestos, de alguna manera están contribuyendo con la sostenibilidad. Cuando están cumpliendo la regulación de la CEA, de la CNH, la misma Secretaría de Energía, están cumpliendo y contribuyendo con esos 17 objetivos. Busquemos destacar lo que ya hacen de manera contractual y regulatoria y veamos dónde hay otras áreas donde podamos fortalecer esta sostenibilidad y destacar y desatanizar esta industria y señalar lo que ya también se hace. Entonces, esa sería la primera intervención que quería destacar de esta visión de Naciones Unidas, de lo importante que son las industrias extractivas y particularmente el petróleo y el gas. Muchísimas gracias, Ulises. Excelente presentación. Creo que es el perfecto marco global para ahora permitirle a Isabel que nos comparta sus comentarios iniciales. Adelante, Isa. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a MEXI. Es un gran privilegio estar aquí en este foro y probablemente dar un poquito de contexto de qué es IPICA para la audiencia. IPICA es una asociación que surge a raíz de un requerimiento de Naciones Unidas en 1947 en el marco del organismo del UNEP. Y básicamente tiene como visión fundamental el desempeño ambiental y social y está conformada por alrededor de 77 miembros, 48 empresas de oil and gas y los demás asociaciones como AMEXI. Y realmente la visión fundamental, y IPICA tuvo hace un par de años una nueva estrategia que está realmente vinculada, insertada en la transición energética y en el apoyo del desarrollo sustentable. Quisiera darles, y más que nada, creo que en el marco de lo que se discutió esta mañana, tuvimos la oportunidad también dentro de IPICA hace menos de un mes de tener el primer foro presencial con expertos internacionales y de alguna forma para mí fue ilustrativo de compartir con ustedes algunos de los comentarios que se hicieron. Uno de ellos que ya se hizo en la audiencia el día de hoy es realmente el papel fundamental que va a seguir jugando los hidrocarburos en la transición energética. Desde la perspectiva de IPICA, yo creo que un rol fundamental va a ser el cómo se van a extraer esos hidrocarburos, es decir, el tema en donde tenga las consideraciones sociales, ambientales, de ver hacia las comunidades vulnerables y tener esta visión del impacto social y ambiental. Yo creo que la industria va a tener un rol fundamental en la parte que tenga que ver con innovación y nueva transición energética desde un punto de vista tecnológico, financiero, de nuevos modelos de negocio. Y una parte yo creo que crucial y que está cada vez avanzándose más en el sector es esta idea de una transición justa en donde se incluyan los diferentes actores. Yo creo que cuando que la energía empiece, que el sector empiece a moverse en este sentido, tiene que estar muy vinculado con lo que Ulises mencionaba, que son obviamente los acuerdos de París y todo lo que está contemplado en términos de los objetivos de desarrollo sustentable. Y yo creo que para concluir o darles un poquito más de perspectiva y complementar lo que tú dijiste, es algo que me parece que la industria también tiene ahí un rol fundamental. El SD7, el desarrollo sustentable número 7, que realmente es el acceso a energía, yo creo que es lo que se considera como el golden thread, ¿no? el hilo fundamental, y yo creo que es muy importante pensar en que hay todos estos nuevos países que están
con una aspiración, con nuevas generaciones que van a querer tener ese acceso y que la industria va a jugar un papel fundamental en poderles dar ese acceso y al mismo tiempo innovar en nuevas tecnologías limpias que nos permitan llevar esa trayectoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Okay. Ahora, a continuación, Alex nos va a compartir la perspectiva desde API. Thank you. Is this working? Good? Okay. Well, based off of what we've heard from our panelists today, I'll share a little bit about what API is doing to help our industry and our members really facilitate and drive the energy transition. But first, before I get started, thank you to Amexi for having us and having this important discussion. I'm very excited to be here today. So I think I have a few slides here. Perfect, thank you. So for some background on API, we were formed in 1919 as a standard-setting organization. We continue to set standards that promote safety, sustainability, environmental protection, while also advocating for risk-based public policy that helps the industry grow and operate around the world. We have over 550 members today, and we continue to set those standards that we were initially set up to do. So today we have over 800 standards that are used throughout all segments of the oil and gas industry. And we're getting into more and more standards that are related to the energy transition and some new innovative technologies. So we are, in the US, committed to driving the energy transition and meeting the energy demand while continuing to reduce our emissions and our environmental footprint. As Ulysses mentioned, many international experts, including the IEA, continue to say that the oil and gas industry is going to be an important part of the energy mix for decades to come. And we plan to continue to provide that affordable, clean energy while meeting that demand. In the US, we've been a leader in reducing emissions over the past 10 years while increasing production. So we want to share those best practices and technologies so that we can reduce emissions across the globe. The current challenge we have is twofold. The UN has projected that the global population will increase to almost 10 billion people by 2050. And demand for energy is going to return to pre-COVID levels by next year. And that's only going to increase by 10% by 2030. So really the question is, how are we going to meet all this energy demand while continuing to reduce our environmental footprint? So we are working with our members to identify areas that we can work together with our governments to really drive the production of clean fuels and deliver that energy demand. And this is why API released and established our climate action framework last year. And it's why we participate in a number of different programs like the Environmental Partnership and API Energy Excellence, which drive operational integrity improvements and reduce the industry's environmental footprint. So the climate action framework really lays out what government can do, what the industry can do, what we can do together to ensure energy delivery and emissions reductions. As one of the most innovative industries in the world, we will continue to innovate to reduce production emissions and to make delivery systems that continue to deliver consumer products that achieve environmental progress and social progress. The Climate Action Framework outlines industry's actions, including advancing and commercializing new low-carbon energy sources like CCUS, hydrogen, and expanding LNG exports. As one of the ways API is really helping to usher in greater usage of these new technologies, we are working on standards development and leveraging the experience we have from the past 100 years to identify new areas of standards, whether that's hydrogen, LNG transportation, or CCUS. We're also identifying how we can update our existing standards
such as those for line pipe? How can we develop new standards and update those to help us transport CO2 and hydrogen safely? We also are looking across the segments from upstream to midstream to downstream to identify standards that can help reduce methane emissions across all of these. Similar to hydrogen and CO2, LNG is going to play a major role in the energy matrix in the next few decades. The US is poised to be a leader in net LNG exports, and that has significant economic and environmental benefits for this region. For the first time in 2018, the US was a net LNG energy exporter. And then this year, for the first time, Europe is currently receiving more natural gas from the US than from Russia. This is a profound change and really sets the stage for America and this region to be energy leaders going forward. We also, as Ulysses mentioned, we are also mindful of our responsibilities associated with the social aspects of oil and gas and working in communities that depend on the industry for jobs. So we are committed to all three pillars of sustainability: environment, social, and economic. We do this by delivering, providing jobs, delivering economic growth, driving that innovation, and driving climate action and reducing our emissions. On the international front, in order to achieve these, the Sustainable Development Goals, as well as meet the energy demand, we're going to need international cooperation. That's regional and working with international partners like IPCA, IOGP, and MEXI to help achieve these goals. This can be from sharing lessons learned on good practices in these new areas to normalizing trade relations to support the supply chain. We need to all work together to achieve these climate goals as well as our broader sustainability goals, and do this while striving to make our operations and products cleaner and reduce our environmental footprint. So the US industry, and I think global industry, are committed to driving innovations that help us do this. So, thank you. Thank you so much. Wafik, it is your turn now. So, can you all hear me? Yes, great. Thank you. So, I'll put my first slide. First of all, it's a pleasure to be here, so thank you very much, Amexi, and Merlin and his excellent team for inviting us, and Evelyn to moderate this distinguished panel. So it's an honor and a privilege for us to be here. So what I wanted is to give a perception, since we heard API, who is the biggest American trade association, working also internationally, to give you a flavor of what IOGP is. So IOGP is the International Association of Oil and Gas Producers. And so our purpose, so we have about 80 members. 70% or 3/4 of them are producers. We have some associations, some contractors. We work very closely with API, IPCA, IADC, and ARPEL to try to collectively, at least in the Americas, to provide coherent practices. And we did that last year here in Amexi. There was an emergency response type of workshop that we organized and Amexi led. And we're doing the same in Brazil. We're planning to do the same in Guyana. And so we try to work closer together. We have 25 NOCs in IOGP. So it's a global producer association. We bring the industry together. So we get, through our committees, experts from each of our members to work together towards defining good practices, best practices, recommendations, data acquisition of safety, production, environmental type of monitoring.
So we serve stakeholders around the globe. As I mentioned, we have offices in London, Europe, and Houston for the Americas. And again, our core business is to drive and share good practices locally and internationally. Locally through the trade association, like here it's Amexi. Amexi is the one who interfaces their local industries and the regulators, authorities. We're an enabling partner of Amexi here in Mexico. At least we would like to be that. So what I'll give now is a flavor. Non-US is we have an office in Europe who does a lot of advocacy. And what I wanted to show you, the relation we have between industry and the government, namely the European Commission, and their Green Deal also. Just to know that essentially Europe is meant to have some kind of benchmark in terms of climate and sustainability. They want to serve as an example for the rest of the world. That's again their aspiration. And so I'll show you a bit where we stand. It's not easy. So I'm sure you heard about Scope 1, 2, 3. I think the whole industry and the whole economy in the world accepted net zero absolute emission by 2050. So that's a reality now. At least everybody's targeting that. The challenge is, what do we do between now and 2050? And so other than just having statements, is to have actions. And so the first milestone is 2030. And Europe has been defining a moving target of what they want in terms of criteria for 2030. Recently, they just increased more the restrictions. But something is clear, the industry is accompanying these changes. There's a lot of investment behind it. And so here are the European Green Deal. This is coming from the EC. It's led by the president of the EC, Ursula von der Leyen. So she's very engaged in having this executed. This is very high level. It involves all industries, not only the oil and gas. And it's a big challenge. What you see in check, in purple, is the areas that our members enabled us to represent them to facilitate the dialogue with authorities in the EC. Okay, there's 5 of them, but you see that we're not handling everything. It's already big enough. So, but we're willing to play along, to transform and use all our assets the industry has to facilitate this transition. Practically, we have 3 pillars that the industry is pursuing. We support the EU's 2050 climate neutrality objective. We, as an industry, represented by IOGP. And we have the 3 pillars. One is to reduce the carbon footprint. And this involves different type of categories, lower altitude type of topics like methane, mitigation, electrification, reduction of flaring, energy efficiency, CCS, CCUS, carbon capture. The second is supplying cleaner energy, so namely replacing coal with natural gas, renewable energies, and again to favor more the low carbon liquids. And the third pillar is developing long-term solutions. Now CCS, for those who are a bit in the technology, we are able currently to store between 2 and 5 million tons per year. What is required to get CCS, like a technology that's enabling, is to go to the gigaton. So 1,000 times more than what we have right now. So this is not, we know how to do it, but we don't know it at that scale. So they'll need new technologies to sequester or capture and use also carbon at the gigaton level. So that's it as an introduction. I just want to give you a framework of who we are and give you that kind of perspective of Europe.
If you need to reach me, if you have any questions, don't hesitate to contact me. Thank you. Thank you so much, Wafik. Y muchas gracias a todos los moderadores. Nos pasearon desde las perspectivas globales, desde el punto de vista de las Naciones Unidas y PIECA, hasta un poco de lo que la industria en Estados Unidos está haciendo por esta transición energética, un reflejo de lo que está pasando en Europa. Y varias cosas llamaron mi atención. Primero, que los hidrocarburos sí tienen un rol en esta transición energética y sí tienen una larga vida en esta tarea de proveer las fuentes de energía necesarias para el mundo. La otra cosa es que reconocemos a través de todas las diferentes asociaciones que tenemos que hacerlo mejor. Tenemos elementos que conforman ese cómo hacerlo mejor. Tenemos timelines para medir cómo lo vamos haciendo mejor. Diferentes formas de colaborar y aspectos funcionales para integrar estos cambios que tienen que pasar en las diferentes industrias para lograr que produzcamos energías más limpias y mantengamos este único planeta que es en el que podemos vivir hasta ahora. Entonces, sin más, yo sé que estamos entre la necesidad de ir por aquel café después de la comida. Entonces, voy a abrir los micrófonos para el público para que hagan sus preguntas y utilicemos la experticia de estos 4 distinguidos panelistas que nos acompañan. Buenas tardes, Ricardo Pérez de Petronas. En estos momentos, en la búsqueda de soberanía energética, México se encuentra, podemos decir, en evaluación de la matriz de fuentes de combustible. ¿Dirían ustedes que las diferentes industrias, no solo la industria de hidrocarburos, puede considerar la captura y el secuestro de dióxido de carbono como un buen primer paso para avanzar en estos Sustainable Development Goals? Ulises. Sí, muchas gracias. Creo que me hiciste la pregunta. Gracias, Ricardo. Dentro de las actividades de sostenibilidad, no solamente es el rol de las empresas de energía y particularmente las empresas petroleras. El rol de la industria, por ejemplo, la cementera, la petroquímica, ¿sí?, la acerera, que tienen altas emisiones de CO2. Si encontramos sinergias de esas industrias para capturar ese CO2, capturarlo o inyectarlo en yacimientos para, como método de recuperación mejorada, poder producir hidrocarburos, es un elemento de esas sinergias donde hay incentivos para poderlo hacer. Muchas veces se critica que eso no es tan lógico porque diciendo estoy captando CO2 para producir petróleo y otra vez emisión de CO2. Sin embargo, queda una parte capturada y eso ayuda a mitigar las acciones que se hacen. Pero no solamente es eso. En la industria petrolera tenemos otras opciones para poderlo hacer, y en todas las industrias. Además, tenemos la parte de poder utilizar energía renovable en la operación petrolera, o energía renovable en otras industrias también. Pero hay un gran factor que muchas veces no todavía se aplica de manera tan efectiva, que es la eficiencia energética. Y en la eficiencia energética existe un gran potencial para reducir emisiones y, por lo tanto, reducir la temperatura para alcanzar los niveles en los que se considera tener una estabilidad y no tener los efectos negativos asociados al cambio climático. Y en eficiencia energética, en esta industria también tenemos muchas cosas que podemos hacer. Si analizamos cuánta energía tenemos en la operación petrolera y cuánto de eso podemos reducir o aprovechar y tener sinergias con la generación de energía renovable, eso podría ayudar a mitigar. Lo que estamos haciendo nosotros es mitigar. Somos una industria extractiva, que obviamente en su naturaleza tenemos una actividad que perturba cierto
elementos que están en la Asociación de Producidos Hidrocarburos. Pero tenemos acciones de mitigar y la mitigación también se complementa con otras acciones como la parte de reforestación y muchas otras que ayudan también en esa mitigación. Sin duda, y en resumen, la captura de CO2 por sí sola o para recuperación mejorada es uno de los varios elementos que tenemos para mitigarlo. Y particularmente para recuperación mejorada o para inyección de CO2, los incentivos que existen ahora y después de la COP26 en el precio del carbón van a ser uno de los elementos que van a impulsar este tipo de proyectos a nivel global. Muchísimas gracias, Ulises. Gracias, Evelyn. This is a question for Alexa. More and more, I think we're seeing a trend of courts becoming energy regulators, right? And I was actually looking at the South Carolina case where the governor wants to place an injunction or a lawsuit against oil companies to force them to pay for what he sees as climate change effects on his coastal community. Obviously, if every single governor of every coastal state in the world would take this route, we would all disappear quite quickly. And I'm not sure that's the right answer either. And I was wondering if you had any perspective on that, Alexa. Thank you. Sure, that's a great question. And one of the reasons why we are advocating on Capitol Hill and with the U.S. administration for smart policies and effective policies that acknowledge that oil and gas are going to be part of the energy matrix. We've seen the demand for oil and gas, especially in the past few months with the conflict in Russia and Ukraine, and how much we really do depend on these energy sources, and that we will continue to do so. So I think it really just shows the importance of having legislation in place, and legislation that allows for innovation and research and development so that we can continue to commercialize it and figure out technology solutions for some of these newer, lower carbon technologies. So I think that some of the court cases will continue, but it just shows the importance for an overarching legislative solution. Thank you. Alexa. En los foros petroleros me da la impresión de que hablar de transición parece como sentencia de muerte. Y entonces dicen, no hablemos de transición porque lo que anuncian es simplemente mi desaparición. Pero creo que lo tendríamos que ver de una manera más constructiva, porque al final pues el automóvil sustituyó a la carreta y no había manera de que quienes estaban en las carretas simplemente pensaran que iban a desaparecer. No hay manera de hacerlo de otra forma. Ulises dijo que habría una serie de cosas que la propia industria petrolera podría hacer para cooperar con la transición, porque no hay manera de resistirse, ni sería correcto resistirse, cuando todos sabemos que hay ciertos valores que quedaron arriba. La salud, el ambiente, el planeta. Ulises y los ponentes, porque todos traen su expertise muy profundo, ¿qué creen que tendría que hacerse primero? Primero decir, ¿cómo le ponen un rango a eso? ¿Verdad? Porque tú dices contenido nacional, está bien, pagan impuestos, está bien. O sea, ¿qué sería? ¿Cómo pones jerarquía o habría que preferir algunas medidas? ¿Qué recomendarían que fueran las medidas que también para el impacto reputacional, por ejemplo, en México se empezaran a presentar como una posición de la industria petrolera hacia la transición? Sí, bueno, ahí se escucha. Si me permiten iniciar, y muchas gracias por la pregunta muy interesante, en el sentido, por varias razones. Primero, la palabra transición energética. Muchas veces pensamos que la transición energética es ir de fósiles a renovables. Y si le preguntas en general aquí a muchas personas, piensan que de fósiles es ir a solar y eólica. Es la manera natural de pensar eso. No es esa transición. Es más, ni la manera de transición, sería una evolución. Tenemos el caso de Japón.
de lo que pasó después de Fukushima. En su matriz energética tenía una parte importante de energía nuclear. Baja lo de Fukushima, cierran las plantas, obviamente, e incrementa el uso del gas natural en la matriz energética. Entonces pasó una transición de una energía limpia, entre comillas, limpia porque no tiene emisiones como la nuclear, pasa a una energía fósil, que es el gas natural. Hay una transición, pareciera al revés. Entonces fue una evolución, no una transición. Pero se puso otro punto sobre la mesa en Japón, la seguridad y soberanía energética, porque Japón no tiene gas natural y yacimientos para producir. Tenía que exportar, y tenía que exportarlo de varias opciones. Australia, la más cercana, pero dijo, no puedo depender nada más de Australia, tengo que diversificar por un tema de seguridad y soberanía, y le compra a Qatar y a Australia y a otros países. ¿A qué voy con esta reflexión? Los países definen su transición energética de acuerdo a sus prioridades y motivaciones que tienen. Seguridad energética, soberanía energética, cambio climático, acceso a la energía, crecimiento económico y muchos otros elementos. Entonces no podemos pensar en transición energética o evolución energética como si fuéramos Europa, o como si fuéramos Estados Unidos, o como si fuéramos California. Cada país tiene motivaciones y necesidades diferentes. En ese sentido, tenemos que ver qué más podemos hacer en términos de sostenibilidad. Tenemos que desatanizar e informar a quien malinforma de lo que es esta industria también. Tenemos que tener una campaña como industria para decir lo que está pasando. Muchas veces se nos señala por cosas que pasan, puede ser un incendio o un accidente, y se magnifica y no se ven todos los otros beneficios que existen. En esa campaña tenemos que poner datos objetivos de lo que hacemos y de lo que hace esta industria. Yo soy ingeniero petrolero de profesión. Hace 20 o 30 años era un orgullo y la sociedad te veía con orgullo ser ingeniero petrolero. Ahora, pregúntale a un joven en primaria, en secundaria o en la universidad, no le da orgullo. Nos ven como contaminadores, nos ven como culpables de cambio climático. ¿Sí? Yo conozco muchos jóvenes que cuando dices que soy ingeniero petrolero, ahora te ven y se alejan de ti. Te ven casi como narcotraficante, como alguien que está en una situación. Entonces, cambiar esa percepción de los jóvenes de lo que hacemos es un reto que tenemos todos que hacer. Desde las universidades, desde la escuela, desde las primarias, en las comunidades, y destacar eso. Y ahí también pongo el papel que juega Pemex en esto. Pemex, el director general, en varios foros públicos ha dicho, hay que lavarle la cara a Pemex. Y le decía, señor director, a Pemex y a la industria, porque usted dice que hay que destacar lo que paga Pemex en regalías e impuestos. Perfecto, pero también hay que, eso lo hace la industria también. Y hay que destacar el rol también de lo que juegan otras empresas en esta diversidad o en este ecosistema que tenemos todos en favor de la sostenibilidad. Producir hidrocarburos no es que nada más vamos por el tema económico y por el tema de daño, al contrario, trae un beneficio. Y es lo que señalaba Naciones Unidas en esa primera lámina, ¿no? Tratemos de buscar cómo cambiar esa perspectiva y esa imagen de lo que es esta industria. No, al contrario. Muchas gracias. Creo que la pregunta me da para pedir si alguien más quiere abonar a la respuesta que le dieron a Silvia. Perdón, Evelyn, es otra pregunta que tenemos de la gente en línea, entonces no sé si quieras terminar esta pregunta y ahorita hacemos la siguiente. Bueno, creo que yo muy brevemente, y Ulises lo sumarizó de manera muy clara, así que nada más para complementar, yo creo que desde la perspectiva de las diferentes asociaciones, el reto alrededor de la colaboración y muchas de las tecnologías, especialmente en materia de energías limpias, todavía no están descubiertas. Entonces, yo creo que el building block de tener como la eficiencia energética, cómo contribuir, por ejemplo, a la reducción de emisiones de metano en particular, ¿no? y esa transición del gas natural, un uso mucho más eficiente, va a ser muy importante.
como apasionada sobre temas sociales, a mí me parece que el tema de los impactos locales en términos de transición energética va a ser fundamental, y en ese sentido entender cuáles son esos impactos adversos hacia comunidades es fundamental. Y creo que el último punto que se reflexionaba con respecto al acceso a talento es tan importante. Yo creo que si queremos como industria tener este liderazgo, vamos a tener que atraer a estas nuevas generaciones y hacerlo de una manera en donde lo hagamos de manera sostenible, respetando el futuro de las nuevas generaciones. Y bueno, yo creo que sí, sin duda es un momento existencial en el sentido de la crisis climática, de tomar acciones. Gracias. Gracias, Isa. Merlín. Sí, gracias. Tenemos una pregunta de nuestro personal que está en línea. Simplemente aprovecho para hacer un recordatorio a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo, que ustedes pueden en la plataforma hacer preguntas. La pregunta viene de Emiliano Torres, de Pemex, y él la dirige a Ulises. Dice: en México tenemos una ley de cambio climático, sin embargo, se dice que carece de incentivos para cumplirla. La pregunta es, ¿se necesitan más premios y castigos en la regulación? Las leyes que muchas veces también se cuelgan de esos compromisos internacionales, como el Acuerdo de París para la reducción de emisiones y por lo tanto combatir los efectos de los gases de efecto invernadero, o los compromisos en la reducción de emisiones de metano, si bien vienen de estos grandes acuerdos internacionales que pueden bajar a una ley o a una regulación, el reto es cómo eso lo vemos en la realidad. Más allá de la regulación, y yo le decía a muchas compañías del sector, más allá de una regulación, ¿cuál es tu compromiso en relación al cambio climático? Dejemos el compromiso global, dejemos lo que está en la ley, dejemos lo que está en la regulación. ¿Cuál es tu compromiso en un tema de sostenibilidad? Si los que estamos aquí en esta sala, o en general, en general tiene menos de 30 años de edad, esto lo ve como algo natural. No lo ve como necesita incentivos ni leyes, nada. Lo ve como algo que lo va a aplicar. Generaciones como la mía, como las muchos de aquí, a veces estamos buscando dónde está la regulación o el incentivo económico, regulatorio, de ley para hacerlo. Y ahí donde está una brecha, donde vamos a ir pasando en esa, ahora sí, transición generacional vinculada a la transición o evolución energética. ¿A qué voy? Puede haber muchos compromisos internacionales, leyes, incentivos, precios del CO2 para poder incentivar esto y muchas cosas más. Y está bien, es una forma de empujar eso y acelerar este cambio y esta reducción de emisiones. Pero aquí la reflexión es cuál es el efecto de esto en la conciencia de la gente, de las empresas, en estos compromisos sociales y ambientales. Y eso va más allá en la convicción que tenemos como personas, y luego asociado a la filosofía de nuestras empresas para poder impulsar eso cada vez más. Entonces yo podría decir, en resumen, que las leyes, las regulaciones y los incentivos son elementos aceleradores. En realidad, la real motivación, ¿sí?, tendría que ser la propia de los efectos si no hacemos esto de manera efectiva. Y tomando en consideración que las energías fósiles, petróleo y gas, son y siguen siendo importantes. Busquemos esos balances y tratemos de comunicarlo adecuadamente. Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias, Ulises. Yo creo que nos queda tiempo para una última pregunta. Gracias. Perdón, buenas tardes. Roberto Lozano de Cenace. Primero que nada, felicitarlos por este panel tan interesante. Felicitar a Mexi por el evento, por supuesto. La pregunta que yo quiero hacerles habla evidentemente del cambio climático y del rol de las industrias extractivas, en este caso de petróleo y gas. Se dice que el grueso de las emisiones de las empresas petroleras no está realmente en lo que evitan en sus operaciones, ni en el tipo de energía que consumen, es decir, lo que se conoce como emisiones de alcance 1 y de alcance 2. El grueso de las emisiones realmente está en los productos que venden, en los productos que nosotros consumimos, gasolinas, diésel, productos, digamos, que hacen combustión y generan emisiones. Ahí está más del 75% de las emisiones. En ese sentido, mucho se ha hablado, por supuesto, de que van a evolucionar o van a hacer una transición.
van a ser más limpias y eventualmente se van a deshacer de ese tipo de productos. Creo que también hubo consenso aquí por lo que se dijo desde la mañana, que vamos a depender del petróleo o de una parte del petróleo por mucho tiempo. Entonces lo que yo quiero preguntarles a ustedes es, ¿de qué manera sienten ustedes que la industria en general, no estoy hablando de empresas, hay empresas que están haciendo algunas cosas más o menos relevantes que otras, pero de qué manera sienten ustedes que esta evolución, como bien apuntaba Ulises, va a afectar el modelo de negocio de todos ustedes para mantenerse competitivas? Esa es mi pregunta. Gracias. Wafik, adelante. Yes. Can you hear me? Yes. Very good question. And let me lower this, otherwise I'll be hearing me speaking Spanish. So, sorry. So yeah, I think the industry needs to get its house in order by accomplishing scope 1 and 2. 3 is much more complicated and is not mature enough yet. We know what it is, but it involves the rest of the world. 1 and 2, 1 is our own direct. Second, scope 2 is our direct selling point. Third is the whole world. So, but the way we see at IOGP is that companies are seeing this transition as a new business opportunity. There are businesses around it. Competition is going to be fierce in the energy transition. What we have in IOGP is where the industry accepts to collaborate, and we define good practices. But there's a whole world of competition. We don't see it in IOGP. We want only the forum when they work together. So it is a bonanza in terms of opportunity for new businesses. It can be the CO2, it can be solar, it can be wind. So the industry, and you see each company, BP, Shell, Exxon, they have their own strategy. There's not one common strategy for energy transition because they each see their value. One can be more in CCS. Exxon is trying to have a coalition in Texas where they claim for the next 15 years they're willing to spend $100 billion. No one. But this is through public-private partnership with the government. So every company now is adjusting. It's a bit like if we were now in the coal industry and there is oil that's discovered. The industry is shifting now, the energy transition, and it's going to be very competitive. So you need a business model to survive, to sustain the energy, whoever it is. You need that kind of business model. And each company now is testing these models. And you can see that internationally. You see the strategy of BP or Shell or Exxon is different. There are common points that they're willing to work with us, where it is missing a lot of good practices are in CCS, electrification, flare and vents. There is no real standard that the whole industry, so we need to work with them. But once we define that, it's going to be a very competitive field in other parts. I don't know, did I address your question? Thank you. Thank you so much, Wafik. And we have gotten to the end of the time that we had reserved for these presentations and discussions. Me voy a cambiar a español ahora. Quiero agradecer a la audiencia. Me parece maravilloso que hayamos podido reunirnos aquí presencialmente después de 2 o 3 años. Quiero agradecerle a la audiencia que nos acompaña vía virtual. Agradecerles por sus preguntas, por la atención. Agradecerle a los panelistas por esas expertas de opinión. Agradecerle a sus asociaciones por todo el trabajo que están haciendo, ayudándonos a llegar a ese planeta más limpio y mejor que queremos tener. Y quiero darle gracias a Mexi por la oportunidad de compartir toda esta información. Muchísimas gracias y ahora sí, todos al café.